Pues vamos a ir empezando. Vamos primero a tratar un poquito la historia, ¿vale? Lo primero que hay que tener en mente con respecto a estos carros, hay que entender primero de dónde provienen, ¿vale? Porque ese es otro tema que mucha gente no sabe y se pierde, ¿eh? Por eso, Fercho 3456 también se acaba de apuntar. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a fijarnos cuál es, cómo estaba en la década de los 80, final de los 70, década de los 80, cómo estaba el asunto con los carros de combate que la Unión Soviética exportaba, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos un poquito en esa materia para que así veamos de dónde, o mejor dicho, cuál es la base del PT-91, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero un repasito de este asunto. Vale, muy bien. A ver, espera, voy a coger otra cosa, no, perdón. Voy a utilizar este es mejor, este programa es mejor porque a mí me enseña el asunto de forma. Muy bien. Vale. ¿Esto se ve? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de dónde proviene este asunto, ¿vale? Durante la Guerra Fría, que es lo que vemos aquí a la izquierda de arriba, Guerra Fría, ¿vale? Esto es el contexto, o sea, la barra de la izquierda aquí es el contexto temporal, ¿vale? Esto es el contexto soviético y postsoviético. Luego el contexto de la, o sea, esta es la rama soviética y postsoviética de todas las familias de carros, pero aquí nos estamos enfocando en el T-72, ¿vale? Luego tenemos, esta es esta, ¿vale? Luego tenemos aquí la columna de los carros que fueron exportados por parte de la Unión Soviética, ¿vale? Y luego aquí, en la columna a la derecha del todo, tenemos los derivados nacionales, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos primero cómo era el asunto, ¿vale? Durante la Guerra Fría, lo que era década de los 70 a década de los 80, ¿vale? La Unión Soviética tenía prácticamente tres familias de carros, ¿vale? T-64, T-80 y los T-72, que son los que a nosotros nos interesa. Y lo primero que aquí estamos viendo, si seguís con mi... A ver, perdón, aquí. Si seguís con mi ratón, aquí podemos ver una X en rojo. A ver, que se ve completo. Sí, vale. Entonces, concentrar en esta parte de aquí de arriba. Entonces, como podéis ver, T-64 y T-80 tienen aquí una X en rojo, ¿vale? Significa la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría nunca exportó el T-64 y el T-80 tampoco, ¿vale? Entonces ya solo nos quedan los T-72, que fueron los que sí fueron efectivamente exportados, ¿vale? El primer T-72 era el Ural, de 1973. O sea, esa es la primera gran generación de los T-72. Existen tres grandes generaciones de T-72. La Ural, la A y la B, ¿vale? Entonces, dentro de la Ural tenemos sobre todo nos interesa el Ural de 1973 y 1976. Como podemos ver aquí, tiene dos flechitas, y estos fueron exportados. El Ural fue denominado como tal, y luego el Ural 1 de 1976 fue denominado en el extranjero como versión de exportación T-72M, ¿vale? O sea, el T-72M es un T-72 Ural 1.
Y si vosotros me preguntáis por qué han cambiado el nombre, no tengo ni idea y yo mismo opino que eso es una chorrada, porque si es un Ural 1, pues llámalo Ural 1, aunque sea en el extranjero, llámalo Ural 1. No entiendo esa chorrada de por qué cambiar el nombre, ¿vale? En fin. Entonces, esos fueron los que fueron exportados. Y luego surgió más tarde el T-72A, que era de 1979, ¿vale? Ese era el primero de la generación A de los T-72. Y este fue el último carro que fue exportado por la Unión Soviética, ¿vale? Eso significa que toda la serie B que vemos aquí, que entró a partir de 1984 y 85, no fueron exportados. O sea, la Unión Soviética no exportó ningún carro que tecnológicamente estaba más tarde de 1979. Y ojo, de un carro secundario, ¿vale? O sea, aquí ya estamos viendo que como proveedor de carros de combate, la Unión Soviética era prácticamente, era una mierda, dicho de una forma muy simple, ¿vale? O sea, estaba vendiendo a todos sus socios su material secundario que encima no estaba actualizado. Eso era lo que la Unión Soviética estaba vendiendo a sus socios, ¿eh? Y ojo, dentro del Pacto de Varsovia todavía estaba un poquito mejor la cosa, porque todos los demás socios o clientes, mejor dicho, que estaban fuera del Pacto de Varsovia, esos recibían cosas incluso peor, ¿eh? Por eso, pero claro, como la Unión Soviética mantenía muchísimo secretismo con respecto a sus carros de combate, pues realmente todos sus clientes y todos sus socios no sabían realmente lo que estaba haciendo la Unión Soviética, porque no conocían los demás carros, no conocían sus capacidades y ellos pensaban que lo que ellos estaban recibiendo era algo bueno y realmente no lo era, ¿eh? Por eso, ¿vale? Entonces, el T-72 de 1969, esta fue la última versión que fue exportada al extranjero, ¿vale? Y fue exportado como T-72M1 a partir de 1986, o sea, 7 años después de que ese carro hubiese entrado en servicio en la Unión Soviética, es cuando luego empiezan a exportarlo. Cuando ellos ya mismo, ya en 1986, ya van por T-72B y T-80U y todos esos bicharracos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, el T-72M1 que vemos aquí es el T-72A de 1979, ¿vale? Opla, perdón. Vale, aquí estamos, me he equivocado. Entonces, solo Ural y el primero de todos los A fueron los que fueron exportados, ¿vale? Muy bien. Entonces, de ahí, no, vamos a seguir con los soviéticos, ¿vale? Y luego ya termina la Guerra Fría, ¿eh? Y llegamos a la actualidad posterior, o sea, 1992 y posterior a eso. Y ahí es cuando la Unión Soviética, o sea, todos los carros que había en la Unión Soviética se dividen en los carros de combate postsoviéticos con sus versiones nacionales. O sea, estamos hablando luego de T-72 rusos, T-72 ucranianos, luego están los T-72 de Armenia, de Azerbaiyán, de Turkmenistán y todos esos, ¿vale? Esos son los carros postsoviéticos. Todavía seguimos teniendo, estamos dentro de una línea puramente postsoviética, ¿vale? Y luego aquí es cuando surge una versión mejorada del T-72AV, que era el que ya tenía blindaje reactivo, y el T-72B, ¿vale? Y luego después surgen ya el T-72BA, el B3, esos son rusos, el UE-1, que es ucraniano, el AMT es ucraniano y todos los demás, ¿vale? Aquí lo que hay que tener en mente es que luego estos dos fueron las dos próximas versiones que fueron exportadas. Los BA no han sido exportados a día de hoy. Los B3 sí lo fueron, pero que yo sepa solo para Bielorrusia.
Y creo que los ucranianos han exportado también varios de sus T-72. Para nuestra situación iberoamericana, ¿vale? Los T-72B son los que llevan a los T-72, o sea, bueno, espera, voy a terminar con el AV, es el que lleva al T-72S el que tiene Irán, por ejemplo, ¿vale? Y luego los T-72B fueron los que luego más tarde recibe Venezuela con su versión B1 y T-72B1MS, que son los que reciben Nicaragua, ¿vale? Entonces, viendo esto, os daréis cuenta que la base de los T-72 de Iberoamérica es más moderna y más capaz que todos los demás T-72 que fueron exportados durante la Guerra Fría. Es una base más capaz y más moderna, ¿vale? De ahí ese detalle relevante. Entonces, seguimos en el espacio, según en el espacio temporal post-Guerra Fría, y entonces de todos estos T-72M1, ojo que son más antiguos que los de Venezuela y de Nicaragua, porque son de la generación A, mientras que Venezuela y Nicaragua tienen generación B, son los que llevan a los derivados nacionales de los exportados, o sea, esos carros de exportación que son vendidos al extranjero, como a Irak, Irán, a Yugoslavia, a Polonia, la República Checa y todos esos demás, es cuando de ahí surgen versiones nacionales mejoradas, ¿vale? Entonces, la base de todas esas versiones es el T-72M1. Entonces, de ahí es cuando surgen los M84 de Yugoslavia, el T-72M4CZ de República Checa, el Karrar de Irán y nuestro PT-91 Tvardi. Todos esos son versiones modernizadas de este, el cual era a su vez un T-72A de la primera versión, ¿vale? Entonces, ahí ya sabéis, ahora ya tenéis una idea de dónde provienen. De dónde provienen todas esas versiones. O sea, una idea general, ¿vale? Entonces, bien, pues seguimos. Vamos a seguir con esta materia. Entonces, yo creo que aquí de momento todo esto debería estar claro. Vale, muy bien, pues vamos a seguir. Ahora que hemos tratado esto, o sea, de dónde vienen las versiones protecciones, vamos a fijarnos en la base. Entonces, vamos aquí a un breve repasito. Tenemos el Ural, que es exportado como, tenemos el Ural, que es exportado como tal, luego el T-72M, T-72M1, ¿vale? Ahora vamos a ir a pasar a ese tema. Entonces, aquí tenemos, este es el T-72 Ural, ¿vale? La forma más fácil de reconocerlo, aquí en la torre, tiene esa cosa ahí que sale, que es el visor estereoscópico, ¿vale? Es un visor, un telémetro de medida de coincidencia. Entonces, si vosotros veis un T-72 con esto en la torre, es un Ural, ¿vale? Este era el primero de todos, ¿vale? Este ha sido también más tarde, posteriormente modernizado con estos faldones de goma, porque antes los T-72 Urales, primero de todo, no tenían estos faldones de goma, ¿vale? Bien. De ahí llegamos al T-72M, ¿vale? El T-72M es el T-72 Ural 1, que es una versión entre medio entre el Ural y el A, ¿vale? Aquí tenemos un cañón nuevo y tenemos un un visor nuevo, pero todo lo demás sigue siendo igual, ¿vale? ¿Cómo se nota que tenemos un visor nuevo? Si nos fijamos en la torre, ¿veis? Ya no tenemos la óptica del telémetro, ya no se ve aquí, ¿vale?
como era en la torre anterior, como se ve aquí muy bien, ¿vale? Entonces de ahí ya sabemos, vale, este es un M. También hubo un lote de torres donde todavía tenían esa cosa de aquí, pero la habían soldado. Entonces ya sabías que, vale, este es un Ural 1, pero que todavía, porque la torre sigue siendo igual, ¿vale? Entonces tenemos el blindaje compuesto para la barcaza, pero la torre sigue siendo completamente de acero. De ahí surge el T-72M1, que es este, ¿vale? Aquí ya tenemos el equivalente al T-72A y aquí ya tenemos blindaje compuesto para la torre y para el frontal de la barcaza y tenemos visores nuevos, ¿vale? Y un cañón nuevo, el 2A46, ¿vale? Muy bien, pues este es la base de todos los carros que hemos hablado antes. El T-72 M4CZ checo, el Carrar de Irán, el M84 yugoslavo y el PT91. Esta es la base. De este vienen todos. Muy bien. Ahora que hemos tratado eso, sigamos con las versiones y un poquito de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos finales de la Guerra Fría. La Unión el asunto está ya el asunto ya se está yendo abajo, las naciones lo están viendo, ¿no? que el Pacto de Varsovia se está viniendo abajo y la Unión Soviética también. Entonces, los polacos quieren modernizar su flota de tanques, ¿vale? Ellos han tenido ya éxito con una modernización propia, que es el T-55AM Mérida, ¿vale? Es una modernización propia polaca del T-55M que le salió muy bien. Tenía sistema de tiro, medidor láser y todo lo demás. O sea, un carro muy bueno, ¿eh? Casi a las capacidades o sea, en parte, no todo. En parte ya a la altura de un T-64, B, porque tenían también también hubo eso para los rusos con el misil guiado a través del S, ¿no? Pero en fin, que los polacos habían modernizado esto antes y habían tenido mucho éxito, se sentían muy animados y decían, bueno, sí, venga, vamos a hacer un salto más grande y vamos a pasar a nuestros T-72M1 y vamos a modernizarlo. Entonces empezaron a trabajar en un proyecto que se llamaba Wilk, que significa en polaco lobo, ¿vale? Empezaron a trabajar un poquito, pero luego lo dejaron aparte porque estuvieron negociando con los soviéticos para una nueva modernización. Los soviéticos querían ofrecerle a los polacos el T-72S. El T-72S, ¿qué es? Es una barcaza. O sea, el T-72S es el T-72M1, pero con componentes internos de un T-72P. O sea, medio camino entre esos dos. Y tiene un poquito de blindaje reactivo y ya está. ¿Y qué era lo que pasaba? Que eso, junto con las condiciones del contrato y con el precio, los polacos dijeron que no iban a hacer eso. Luego hubo también un cambio de política ya para el 89-90, donde ya se veía que todo esto se va al garete, todo el Pacto de Varsovia se va al garete y la Unión Soviética también. Entonces dijeron, no, pues vamos a seguir con este proyecto y lo vamos a seguir desarrollando hacia el PT-91, ¿vale? Aquí un detalle muy importante. Los PT-91 provienen, pero voy a cambiar esto aquí, ¿vale? Los PT-91 provienen en realidad de 3 fuentes. O sea, la amplia mayoría son, una mitad de los PT-91 son T-72M1 que tenían antes y que los modernizaron a ese nivel. Luego, otro buen cacho son completamente de producción nueva, que siguen siendo T-72M1 porque los polacos tenían la licencia, pero que los polacos ya de fábrica empezaron ya a producirlo
y aplicarle todo lo demás para que esté al nivel de un PT91. Y luego hubo un pequeño lote de solo 27 vehículos, que es lo que estamos viendo aquí, que son T72M, o sea, la versión anterior. ¿Eso por qué es relevante? Porque la T72M tiene una torre un poco más débil. Por eso. Entonces, cuando estamos hablando de PT91, los polacos distinguen internamente en tres versiones. Ellos, o sea, el que está basado en el T72M lo llaman ellos PT91M. No a confundir con el PT91M de otras versiones de exportación que salieron más tarde, ¿vale? Eso es una definición puramente interna. Luego, los que fueron modernizados de T72M1 los llamaron también M1, PT91M1. Y luego los que fueron ya de fábrica producidos como tal, los llamaron ellos simplemente PT91, ¿vale? Entonces, por lo tanto, aquí hay que tener en mente que tenemos que la base, que hay dos vehículos de base para el PT91. Eso significa que uno tiene una torre un poquito más débil en su blindaje que el otro, ¿vale? Sin embargo, la amplia mayoría suelen tener el T72M1 como base y por lo tanto la torre que mejor protege. Vale, seguimos. Entonces, este es el primer el primer PT91 de primera generación. Este fue el primero que fue construido y que fue presentado, se construyó un pequeño lote de preserie, se entregó a las tropas lo testearon y dijeron sí, nos gusta, está bien, queremos más, ¿vale? Y luego de ahí surge los PT91 actuales. ¿Cómo se distingue la primera de la segunda generación? Fijaos en la torre de este vehículo. ¿Ves que tiene una torre con sus ladrillos reactivos muy redondeada? Sobre todo en lo que es el frontal de la torre que pasa luego hacia, o sea, el frontal de la torre que pasa luego hacia el techo de la torre. Y en estos ya no ves ese luego en la versión estándar del ejército polaco, aquí ya ves que ya no tiene esa torre redondeada, o sea, tiene un lote así de ladrillos para arriba y luego otro lote así, ya no hay redondeamiento, sino que está todo hecho como con esquinas, ¿vale? Entonces, si ves un PT91 con estas esquinas, eso significa dos cosas, que son de un lote más nuevo y que llevan también el ladrillo reactivo, que es el ERABA, que es esto que vemos aquí, porque de este hay dos, que llevan el ladrillo reactivo mejorado, que es el ERABA 2, ¿vale? Lo cual este no lo lleva. Significa que este vehículo, su ladrillo reactivo solo protegen contra cargas huecas, no protegen contra flechas, ¿vale? Este sí. Su ladrillo reactivo protege contra cargas huecas y contra flechas, ¿vale? Lo reconoce de forma más simple en la torre, que es con más esquinas, mientras que esta mucho más redondeada, ¿vale? De ahí que después del éxito de los PT91 del ejército, el estándar, los polacos empezaron a seguir trabajando y dijeron, mira, pues este vehículo ha salido bastante bien, vamos a ir mejorándolo y vamos a ofrecerlo al extranjero. De ahí sale el PT91EX, que es una versión para el extranjero, para clientes. De esta versión EX surge luego el PT91M, el Pendacar, que fue una versión vendida a Malasia. Y es una versión bastante más capaz que la polaca, ¿vale? Este bicho es bastante más potente que el polaco. Tiene visores nuevos, tiene un motor nuevo, transmisión nueva. El cañón es nuevo también. O sea, sí es
prácticamente en todos los aspectos es igual o mejor que bueno, en mayoría de aspectos incluso mejor que el PT91 polaco, ¿vale? Y este es el Pendakar. El polaco es el Twardy y el de Malasia es el Pendakar, ¿vale? Y luego del Pendakar sale otra versión de exportación que es el PT91M2, también modernizado, aquí se ve con un sistema de cámara 360 grados, por ejemplo, ¿eh? Tenemos blindaje lateral de rejas y cositas así por el estilo, ¿vale? Y este es un vehículo que se ofrece siempre mucho en las ferias de armamento. De ahí, luego otra versión ya más futurística es el PT-16, que está construido sobre la base del Twardy, ¿vale? Y el PT-17, también construido sobre la base del Twardy. Todos estos son prototipos, ¿vale? Entonces, una cosa que hay que tener en mente es que del PT91 Twardy hay muchas versiones, ¿vale? Muchas versiones. O sea, porque aquí no tengo todas, aquí me faltan 3 o 4. Hubo, de hecho, hasta incluso una versión de exportación para Perú. Esa también, pero de esa todavía no he encontrado ninguna foto, ¿vale? Y además que tampoco no he podido terminar con mi trabajo con este carro. Hay muchas versiones de exportación, porque la gente dice, no, es que está el M2 y no sé qué, no sé cuánto. Sí, y luego está el PT16, el PT17, sí, pero todo eso son prototipos o demostradores de modernización. Ninguno de ellos son carros que están en el ejército, en algún ejército. Los únicos carros que están en un ejército, que son versiones oficiales, es los primeros PT91, los PT91 polacos y los malaysios. Estos son los únicos 3 PT91 que hay, que han sido producidos en serie y que están en servicio en los ejércitos. De facto, Polonia y Malasia. Bueno, y ahora con el envío hacia Ucrania, pues ahora Ucrania va a tener también PT91, ¿vale? ¿Pero qué es eso? Solo este y este son las versiones oficiales que están en servicio. Todas las demás son solo prototipos o demostradores de modernización, ¿vale? Así que si alguien viene con un cuento llamando, no, que el ejército no sé qué, que ha comprado el PT-72M2 o algo así. No es cierto, ¿vale? Porque hay mucha gente que confunde. Hay gente que confunde las cosas, porque se cree que si un carro ha sido presentado en una feria, pues que automáticamente el ejército, probablemente de esa nación, automáticamente lo tiene. No. Una cosa es lo que ha sido presentado en una feria y otra cosa es lo que efectivamente un ejército ha comprado, ¿vale? Detalle a tener en mente. Clásico ejemplo es el T-72 Rogatka. Mucha gente se cree, no, bueno, es que, ¿qué pasa con el Rogatka? No tenía Rusia el Rogatka y no sé qué, no sé cuánto. No, Rusia nunca quería el Rogatka. Fue una versión de modernización muy famosa en su tiempo y muchos se creían que los ejércitos habían comprado el Rogatka. No, ningún ejército compró el Rogatka. Por eso, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Aquí hemos tratado todo con respecto a la historia y las versiones del PT91, ¿vale?